Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy hablaremos sobre el proceso de Wiener y su relación directa en el tema de las finanzas, ¿no? Primero empezaremos a delimitar el concepto y teniendo en cuenta que el proceso de Wiener es un proceso estocástico de tiempo continuo, lineal y de no regresión. Esto es, imaginemos una línea en crecimiento y nunca regresando, es decir, es lineal, de no regresión y en un tiempo continuo determinado. Sí, por otro lado también entendamos que el proceso de Wiener tiene paseos aleatorios con un valor determinado que puede ser X y las direcciones de estos son curvas continuas no estacionarias. ¿Qué quiere decir? Que nunca se van a detener en el tiempo, ¿no? Nunca van a regresar. En segundo lugar, para entender un poquito mejor el proceso de Wiener, también tenemos que hablar sobre el tema de los movimientos brownianos. Los movimientos brownianos se describen como movimientos aleatorios, tanto en sus trayectorias como en sus velocidades, y esto se puede calcular a través de promedios. En el tema de las finanzas, por ejemplo, cuando las fluctuaciones en la bolsa de valores son muy cambiantes, es decir, son muy variadas, podemos ayudarnos a través de un cálculo promedio para poder determinar el siguiente valor. ¿Qué quiere decir? Podemos tener nosotros X1, X2, X3, y a partir de este movimiento o esta trayectoria podemos generar una estimación entre 3 para poder determinar cuál sería la siguiente trayectoria dentro de este proceso lineal, ¿no? Para determinar X4. Una vez identificados los conceptos anteriores, podemos visualizar entonces cuál es la importancia del proceso de Wiener dentro de las finanzas. Obviamente tenemos que partir de la idea que pues sí desempeña un papel importante para la teoría matemática financiera y en particular para determinar los precios futuros y los activos financieros a partir de un valor actual, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tenemos que determinar el valor actual y lo vamos a ejemplificar, ¿sí? A través de un esquema, la línea del tiempo, ¿sí? Pueden ser días, pueden ser meses, pueden ser semanas, años, y a partir de los valores, ¿sí? Que vayamos identificando, ¿sí? Vamos a identificar aquí a partir de estos valores dados el valor actual, ¿sí? Para poder determinar cuál es la trayectoria o cuál es la tendencia de estos valores, ¿sí? Y poder identificar el valor futuro, ¿no? Es decir, a partir de este valor actual tenemos que tomar de referencia y punto de partida sobre una tendencia lineal, como siempre, cuál es la característica del proceso de Wiener. El proceso de Wiener tiene tres propiedades importantes, ¿no? Que tenemos que identificar para poder determinar que es un proceso de Wiener tal cual en cualquier ámbito, ¿no? Pero en específico en las finanzas. Es un proceso de Markov como primer característico, como primer propiedad importante. Esto quiere decir que la probabilidad de todos los valores futuros dependen únicamente de su valor actual, ¿no? No necesariamente de ningún otro valor, sino que de su valor actual. Nos ayuda como punto de referencia para determinar el valor futuro. Esto es que el valor actual será la única información necesaria para realizar la estimación de su valor futuro. El punto número 2, como propiedad importante, tiene que ver directamente con el tema de los incrementos, ¿no? Los incrementos son independientes. ¿Qué quiere decir? Que no nos afectan los valores pasados. Al final de cuentas, lo único que necesitamos de punto de referencia para determinar el siguiente incremento es su valor actual. Y como punto número 3, es en función de las varianzas. Las varianzas incrementan de forma lineal, tanto en tamaño, o más bien en su tamaño, conforme el intervalo de tiempo va en aumento, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que conforme nosotros vamos aumentando el tiempo, la varianza va incrementando de forma lineal, ¿no? Hacia arriba, con tendencia incremental.
Por último, para identificar ya el proceso de Wiener y identificar estas características anteriormente referidas, podemos establecer dentro de parámetros o dentro de valores determinados, darle valores para poder hacer un ejemplo muy rápido, ¿no? Es 0.5, x0, x1 es igual a 1, x2 es igual a 0.5 y x3 es igual a 2. De tal manera que nosotros vamos a ir viendo cómo se comporta esta transición dentro de estos valores, y el primer punto a identificar es que es un incremento lineal, ¿no? Nosotros marcamos el incremento lineal a partir de nuestro primer punto de referencia para poder determinar que es un incremento lineal. Otro de los aspectos a considerar dentro de estas características y dentro de un proceso de Markov es que la probabilidad de todos los valores futuros dependen únicamente de su valor actual, que quiere decir que a partir de x3 podríamos determinar cuál sería el valor de x4, ¿no? Hacia dónde va la tendencia o hacia dónde va el incremento de esta línea, ¿no? Para poder identificar un punto 4, ¿no? Por último, para poder determinar una trayectoria futura, ¿no? O un proceso de valores futuros, tendríamos que identificar a partir de este rango, de estos parámetros establecidos, ¿sí? De estos rangos, podremos identificar cuál sería el proceso, cuál sería el caminamiento en un determinado momento en la línea del tiempo, ¿no? A partir de xn damos el valor 0.5, ¿no? Que sería este. A partir de xn más 1 sería igual a 1, xn más 2 sería igual a 0.5, xn más 3 sería igual a 2, ¿no? Entonces, de tal manera podríamos nosotros pronosticar los valores futuros a partir de estos procesos o de esta tabla de Markov para poder determinar cuál sería en determinado momento en el tiempo un pronóstico, ¿no? dentro de estos valores. Por mi parte sería todo con relación al tema de proceso de Wiener, esperando haya sido de su total interés. Agradezco la atención brindada al presente y me despido. Israel Rodríguez Hernández para servirles. Muchas gracias.